Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Cagamersi. En esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos haciendo la prueba, la comparación de las marchas que les había mencionado hace unos días atrás. Bien, donde estamos probando prácticamente cuál es mejor, si la marcha de Lu Bu con Attila y Ragni o o Lu Bu, Guan Yu y Attila. Bien, van a estar viendo estas marchas, varias pruebas, acá tenemos varios combates que hemos realizado y que espero que les guste, que les agrade. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Y agradecerle por supuesto al jugador Pierce que me ayudó para hacer estas pruebas y bueno, poder determinar prácticamente cuáles son las mejores marchas o cuál es la mejor formación para Lu Bu. Bien, si es utilizar a Attila Ragni o utilizar Lu Bu Guan Yu con Attila, que esto es prácticamente algo que se ha venido debatiendo bastante y bueno, es lo mejor que podemos hacer en esta oportunidad. Acá pueden ver que en esta primera batalla hubo un pequeño empate. Bien, luego vemos en otra, por ejemplo, que también fui prácticamente fui completamente derrotado. Esto no sabemos por qué fue ese empate, habría que ver. Bien, fue con 10.000 unidades. Y acá lo mismo, 10.000 unidades y luego pasamos a probar con 50 para que durara un poco más la batalla. Pero aquí más o menos van viendo lo que son prácticamente un poco las estadísticas del combate. Y acá en esta, bien, si colocamos por alguna casualidad o por lo menos en esta oportunidad, al colocar a Ragni en el medio y Attila después, sí pudimos vencer. Pero igual fue solamente en esta oportunidad y ya luego, si nos fijamos y vemos, cambiamos, pero terminamos perdiendo igual. Bien, luego nuevamente, vamos viendo eso, bien, terminamos nuevamente perdiendo. Acá prácticamente lo mismo, bien, no hay chance. Prácticamente no hay mucha vuelta. Acá ya pasamos a 50.000 tropas, bien, que era lo que les quería mostrar. Voy a mostrarles un poco las batallas para que vean los combates. Bien, que puedan por lo menos verlos también. Y apreciarlo y que no digan, bueno, no hay información. Bien, aquí prácticamente son las primeras batallas, los primeros combates que estuvimos realizando las pruebas y donde van a estar viendo prácticamente que cae bastante rápido la marcha que llevaba yo. Bien, o sea, en alguna posibilidad, en alguna oportunidad pudo haber alguna victoria, bien, de la marcha que yo tenía. Pero generalmente con Ragni en nuestra alineación, en las mayorías de las oportunidades terminamos perdiendo. Fíjense en que ahí prácticamente perdimos, no hubo mucha vuelta. Acá tenemos que Lu Bu está utilizando esas dos habilidades, la de Pierce, bien, y me imagino acá, bien, acá estoy mostrando yo la mía. Y prácticamente con esto lo que hacemos, quizás también mostrar un poco cuál sería la mejor configuración de habilidades para utilizar con el héroe Lu Bu. Que es lo único que va a cambiar a lo largo de la batalla. Las formaciones, las tropas en el orden que van a estar. Y por supuesto que también van a estar cambiando las habilidades de Lu Bu. El resto de las habilidades no las cambiamos para nada. No cambié en ningún momento las habilidades ni de Guan Yu, ni de Attila, ni las habilidades de Ragni. La única que va a cambiar es la de Lu Bu y por lo tanto vamos a poder determinar con esto cuál va a ser al final del video. Bien, por eso no se vayan, suscríbanse en el canal, den like y compartan para que llegue a más jugadores. Y bueno, si les agrada y quieren apoyar y que hagamos más de estos tipos de videos, dejen unos buenos likes y sus comentarios. Bien, si bien seguramente hay algún debate o algo que pueda pasar, bien que digan, bueno, no, algo pasó allí, siempre van a haber diversas opiniones, pero en este caso estamos haciendo una prueba en la cual le sacamos los anillos, le sacamos lo que son los equipamientos, porque tratamos de que prácticamente la estadística fueran las bases del héroe. Bien, o sea, las estadísticas que tuvieran influencia en los combates fueran las de los héroes y las de las tropas en sí. Bien, y a lo sumo las tecnologías que están similares, las tecnologías de Pierce con la mía prácticamente son idénticas, son iguales, no hay mucha vuelta. Y las tecnologías de alianza lo mismo, son iguales, son idénticas. Lo único que va a estar prácticamente teniendo influencia en el resultado de la batalla va a ser lo que son las habilidades de los héroes y los árboles de talentos. Bien, van a ser esos árboles de talentos los que van a estar
prácticamente haciendo influencia. Fíjense que prácticamente Pirx es un jugador que en esta oportunidad tenía 80.000 de poder, 80 millones de poder, y yo estaba en 37 millones de poder. Por lo tanto, acá la relación podría ser que estuviera más al favor de Pierce, o sea, podríamos pensar eso. Pero van a ver al final del juego los resultados que no va a ser lo que parece. En primera instancia puede parecer de que no tengo ninguna posibilidad de ganar ni con ninguna marcha, ni con ninguna alineación, ninguna combinación que yo pueda estar realizando o creando. Bien, no le voy a poder ganar de ninguna forma. Pero bueno, eso al final del vídeo va a estar cambiando. Por lo tanto, los invito a que se queden, que no se vayan. Y lo van a poder estar viendo en estas pruebas. Bien, también por supuesto estarles mostrando lo que son los informes de batalla, en los cuales también van a poder estar apreciando lo que les digo. Acá vamos a tener varios combates, acá prácticamente ven eso. Nuevamente tenemos a Lu Bu con Guan Yu y con la heroína Ragni. Estamos probando a ver si funcionaba bastante bien. Y bueno, y acá prácticamente cambió un poco, estaba haciendo otras cosas, pero lo acorté porque es un video de varias horas. Entonces traté de poner lo más importante. Bien, pero igual pueden ver prácticamente la hora allí arriba que dice verano 403. O sea, la hora no cambia demasiado, mi poder no cambia demasiado. O sea, por lo tanto van a poder ver que se hizo durante el mismo día y todo eso. Bien, no hay edición que pueda dejar ver algún tipo de trampa que yo haya podido hacer para que los resultados me dieran de cierta forma. Y Pierce es un jugador que me está ayudando, no me va a dejar mentir tampoco. Bien, así que espero que les guste, como siempre les digo. Y bueno, acá estamos viendo prácticamente varias batallas, o sea, varios combates, 150 a 171. Bien, un poco las estadísticas, el 38, las tropas sobrantes. Acá vamos a cambiar nuevamente nuestra marcha, nuestra alineación. También una cosa muy importante, que desbloqueé todas las habilidades de Lu Bu para irlas cambiando. Quizás no se van a ver en el video, pero las fui cambiando una a una, las fui probando, fui haciendo distintas combinaciones y luego prácticamente obtuve la mejor, la que me dio mejores resultados contra las prácticamente que van a ver, las voy a mostrar en los informes, con las habilidades que utilizaba el jugador Pierce. Acá prácticamente se fue equilibrando quizás un poquito más y fíjense que, como quien dice, estaría por poco ganando en algún combate. Bien, en alguna batalla. Bien, ahí tenemos un poco de resultados. Él prácticamente tiene las mismas tropas, no ha cambiado, o sea, las mismas unidades, los mismos héroes. Bien, ha hecho la misma marcha. Este video va a ser un poquito largo porque les quiero mostrar los combates para que vean un poco la información y luego estaremos mostrando los informes que tenemos en el juego. Bien, estaré mostrando varios informes que tengo prácticamente donde van a ver combatiendo a la heroína Ragni y todo eso, y les podré mostrar allí las habilidades. Bien, acá por ejemplo ven que tengo las 3 habilidades, o sea, perdón, las 4 habilidades ya desbloqueadas. Bien, están todas desbloqueadas prácticamente. Allí arriba estábamos usando esa, ahora cambiamos por esta otra, la estamos probando. Y nuevamente vamos a venir al combate. Bien, vamos a luchar otra vez contra Pierce con su misma alineación. Y luego en las victorias y todo eso van a estar viendo, o sea, los informes en los cuales pierdo y los informes en los cuales gano. Obtengo los distintos resultados y van a poder apreciar por qué podríamos decir en definitiva que Lu Bu Guanyu con Attila es una mejor marcha. Es la marcha más fuerte para utilizar. No es tan efectiva la marcha Lu Bu Guanyu Ragni. Bien, no son tan efectivas. Y bueno, Attila, o sea, Lu Bu con Guanyu con Attila es más efectiva si le colocas habilidades correctas. Bien, acá otra vez vamos a ir viendo el tema de las habilidades. Vamos combinando. Fíjense que las tenemos todas iguales. Bien, ahí reemplazamos, vamos cambiando, vamos probando, vamos viendo qué resultados van dando. Intenté hacer eso. Ahí él se había quedado quieto, por lo tanto, bueno. Voy a adelantar porque esto no tiene mucho sentido, esta pequeña batalla, porque él ya estaba dañado. Bien, fíjense que él tenía 18.000 tropas, no sería muy justo. Bien,
Entonces ahora sí vamos a ir viendo el tema de las habilidades, todo eso. Bueno, vamos a ir probando poco a poco. Ahí le vamos a poner un poco la batalla. Vamos a pelear nuevamente. Él ya mandó sus 50.000 unidades nuevamente. Ahí un poco el tema del combate. Bien, acá por ejemplo, en esta ya habíamos ganado prácticamente. Tenemos esa ahí. Vamos a ir. Y estaremos mostrando, como les digo, el informe de cada una de las batallas. Ahí tenemos esas habilidades. Vamos a estar colocando. Ahí la es reemplazar. Bien, ahora sí, vamos a estar colocando prácticamente la habilidad que ven ahí en pantalla. Bien, que luego las veremos con los informes. Van a estar apreciando todo eso y vamos a ir viendo cuál es la habilidad que nos dio mejores resultados en el combate. Bien, y también van a poder ir viendo poco a poco que él no ha variado sus habilidades colocadas a los héroes. Bien, ahí vamos a estar apreciando que va más parejo. Bien, fíjense en que va prácticamente más parejo. Y podría parecer que cualquiera de los dos podría ganar en cualquier momento. Y ahí vemos que en esta oportunidad con estas habilidades logré ganar. Vamos a ver si es solamente de esta vez o si nuevamente podremos ganar. Acá prácticamente es nuevamente el combate, ¿no? O sea, tuvimos que retirarnos, ir ahí. Pueden ver en la hora, bien, 4:35. O sea, siempre miren la hora si quieren pararlo el video, miren la hora en el video, miran que la otra batalla anterior era otra cosa, no es que la batalla en la que vencí la dupliqué, no es eso. Bien, ahora al final igual van a estar viendo bastantes cosas. Acá por ejemplo, nuevamente no me está yendo tan bien, voy a perder en este combate. No, terminé ganando. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Parecía que iba a perder y terminé ganando. Bien, acá prácticamente terminaría el video. Entonces vamos a... El video que tiene prácticamente esos ejemplos. Vamos a ir ahora sí a esta parte. Perdón que se me quedó en negro porque no estaba allí. Bien, acá tenemos prácticamente varios informes. En este caso es donde pierdo. Tenemos a la heroína Ragni. Vamos a ir viendo, por ejemplo, qué habilidades utilizamos con Lu Bu. Bien, nos enfocamos en este momento en colocar la habilidad Persecución Animosa. Y la otra habilidad que habíamos colocado es esta otra que se llama Tigre Desgarrador. Bien, con estas dos habilidades, con Lu Bu, prácticamente a Ragni le colocamos esta que se llama Cuchilla del Rey. Y luego colocamos Himno del Guerrero. Son las habilidades que se le colocan a esta heroína. Bien, que no vamos a ver otras seguramente. Bien, a Atila le colocamos la habilidad Visión Crítica y Himno del Guerrero. Son las habilidades que necesitan estos dos héroes para trabajar bien juntos. Y si vamos... O sea, esta ya la de 50.000. O sea, la otra, si quieren, se las puedo mostrar igual. A ver si tengo una de 10.000, por ejemplo. Y acá con la heroína... Vamos a buscar la que teníamos a la heroína al final. Bien, prácticamente acá es lo mismo. Terminamos perdiendo. Y es lo mismo. Prácticamente le colocamos Persecución Animosa, que es a Lu Bu. Y luego le colocamos esta. Luego a esta heroína lo mismo prácticamente. Y bueno, vamos a ver prácticamente Pierce qué habilidades utiliza. Utiliza la habilidad Ataque Focalizado y Tigre Desgarrador. Bien, seguramente van a haber jugadores que le van a colocar otras habilidades, pero él utilizó esas. Bien, en su Wanshu prácticamente tenía Golpe Letal y acá Visión Crítica, era lo que le había colocado. En Atila él le colocó, bien, prácticamente Himno del Guerrero y acá Visión Crítica también. Así que esas son las habilidades con las cuales jugaba Pierce. Vamos a intentar subir. Bien, vamos a ir a las batallas prácticamente donde ya teníamos a la heroína Ragni. Bien, prácticamente vamos a ver lo mismo. No ha cambiado. Bien, acá ven, es la misma. Bien, acá otra vez lo mismo. No ha cambiado, lo mismo. Bien, no cambian sus habilidades. Y por lo tanto vamos viendo un poco los informes. Bien, sabemos que en estos informes probamos y vamos a hacer la comparación donde podemos ver comparaciones.
prácticamente no es muy complicado. Acá vemos las habilidades más ahí. Bien, todo en general, las estrellas, todo. Vemos que no tienen equipamiento los héroes, porque quisimos probarlo con lo que es las estadísticas bases. Acá más o menos vamos viendo, podés apreciar el tema de cuándo se utilizaron las habilidades. Eso en general y te va a estar ayudando mucho. Y el tema de las estadísticas que vamos a estar teniendo. Bien, por ejemplo, 23.543. Acá vamos viendo todo esto. Ataque básico. Daño total que generan. Acá vamos a estar viendo esto. Bien, prácticamente todas esas partes. Bien, dice ralentización. Acá dio 3, acá dio 3. En mejoras prácticamente 280, 287, 164, 153, 181, 171, 157, 142. En algunas estadísticas estuve bastante superior yo y aún así prácticamente no logramos vencer. Bien, poderío, armadura, en algunos casos él estaba superior, pero prácticamente, o sea, eso seguramente son los árboles de talento y las habilidades colocadas que pueden estar influyendo un poco en esto. Bien, y fíjense prácticamente en eso. Acá vamos viendo, por ejemplo, otro, tecnologías de universidad, 45, 45, 218, 227 los héroes. Bien, otros 16, 15. Acá podemos ver lo mismo. Bien, acá tenemos tecnologías 45, 45. Estamos iguales. Bien, no hay influencias de las tecnologías. No hay gran diferencia en las tecnologías que tenemos. Por lo tanto, no pueden decir esa parte. Bien, acá por ejemplo 18.5, 20.5. Quizás acá en alguna tecnología de salud pudo haber pasado. Bien, luego vamos a ir más arriba, donde veremos más pruebas. Acá tenemos esta. No era esto, sino más arriba. Vamos a ir. Comparación. O sea, prácticamente las diferencias son mínimas que podrían haber. Curación total. Efectos en mejoras. Bien, vamos a ir a la parte de salud. 18, 20, por ejemplo. Bien, ahí. Acá hicimos otras pruebas que no vienen al caso. Intentamos probar, por ejemplo. No vienen al caso de este video. Estuvimos viendo algunas cosas más. Y bueno, acá ya vamos a ir, por ejemplo, en este caso. Que logramos vencer. Acá vamos un poco a la comparación. Estadísticas, mejoras, por ejemplo. Salud. Bien, 20,5, 20,5 tecnologías. Y aún así estábamos perdiendo. En algunos casos. Por ejemplo, acá, bueno, logramos vencer. Pero acá perdimos. Acá perdimos. Bien. Utilizando estas habilidades. Acá, por ejemplo, obtuvimos las victorias. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá perdimos nuevamente. Con esta. Bien, utilizamos estas dos. Y perdimos. Luego cambiamos. Utilizamos estas dos y perdimos. Y ahora acá logramos vencer y utilizamos estas dos. Bien, prácticamente creo que colocamos las mismas habilidades que él tiene. Y con estas dos ya empezamos a poder obtener victorias. Bien. Acá esta y esta. Estas dos. Bien, una fue más ajustada que la otra, pero en ambas obtuvimos la victoria con esta habilidad. Y prácticamente podemos determinar que las mejores habilidades serían ataque focalizado y tigre desgarrador. Bien, más o menos sería eso los cambios que hicimos. No hubo más cambios. Y prácticamente él tenía las mismas. Bien, fíjense que tenían esas habilidades. Vamos a ir acá, por ejemplo, donde logramos vencer. Comparación. Mejoras. Bien, prácticamente lo mismo. No hubo muchos cambios. Y listo. Bien, prácticamente pasó eso.
Así que prácticamente podemos decir definitivamente que las marchas de Lu con Guangxu con Attila son las mejores. Bien, y bueno, la mejor opción es colocar, por ejemplo, en este caso, la habilidad en Lu Bu de colocarle la habilidad de ataque focalizado. Luego colocarle la habilidad de esta tigre desgarrador. Y yo, por ejemplo, en mi Guangxu tenía a Berserker y visión crítica. En mi Attila tenía a nuevamente visión crítica y himno del guerrero. Vamos a ver si él tenía en Guangxu alguna diferente. Bien, claro, él colocó golpe letal y visión crítica. O sea, quizás Guangxu fue el que empezó a dar la victoria porque le colocamos la habilidad Berserker. Bien, podríamos decir que en esta marcha para Guangxu sería mejor colocarle la Berserker con esta de visión crítica y ahí tendríamos la diferencia y podríamos ganar las batallas. Bien, por lo tanto estas son las pruebas que hemos realizado. Espero que les guste, que les agrade. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Nos estamos viendo muy pero muy pronto en próximos y futuros videos del juego. No se olviden de que está la encuesta, bien, en donde podrán seleccionar cuál otra prueba que quieren que realicemos lo más pronto posible. Y bueno, y listo. Espero que les guste, que les agrade. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. No olviden dejar su like y comentarios. Nos vemos. Muchas gracias.